Efesios capítulo 6. Realmente este sería el tema de la mañana. Por razones estratégicas, por razones obvias, lo doy en la tarde, aunque debería ser el pasaje que inicio la serie o la sección para los hijos. ¿Ok? Puede permanecer sentado o sentada. Yo lo doy por lectura. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra al sencillo, que alumbra al sabio. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, oh Padre, este tiempo maravilloso que nos das para compartir. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y has sido bueno y manifiesto en gran manera. Bendice, Señor, la exposición de ella, que alumbra la vida. Gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, aquí tenemos el desafío oficial que Dios le da a una parte importante de lo que es la sociedad de la familia, los hijos. Los hijos son importantes para la familia. ¿Okay? Recuerdo hace algunos años atrás que leí la historia de unos misioneros, una pareja joven que se casó y que orgullosamente anunciaban la curiosa idea de no tener hijos solamente por causa de que preferían servir al Señor. Y yo me hice la pregunta, ¿los hijos estorban para servir al Señor? ¿Son un estorbo? ¿Los hijos estorban para venir a la iglesia? ¿Los hijos estorban para yo poder leer la Biblia? Y yo dije, eso es un concepto extraño de lo que es una pareja misionera, que se inhiben, que se niegan el tener hijos para servir al Señor, cuando los hijos son una bendición. Es parte del crecimiento de la pareja, es parte de la voluntad de Dios para poder enseñar a familias que tienen hijos. ¿Cómo yo voy a poder aprender con libertad, con amor, con compasión, con misericordia, con justicia, enseñar a familias que tienen hijos si yo he decidido no tener hijos? Entonces, es una teoría nada más, no hay nada de práctica. Por otro lado, leí la historia de los misioneros antiguos que iban para Latinoamérica por los años 40, por los años 50. Tú conoces esto, Pastor Jerry, ¿cierto? Por los años 40, 50, iban misioneros para Latinoamérica, para diferentes lugares, y los misioneros se iban solos y dejaban a sus hijos internados aquí en Estados Unidos, internados todo el año. Yo dije, pero no puedo entender eso. ¿Dónde está en la Biblia que los misioneros van a servir al Señor a otros países y dejan sus hijos encerrados prácticamente en cárceles? No sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. No hay sentido. No lo veo en la Biblia. No es sano. No es sano que los hijos se críen y crezcan en otro país mientras que los padres están sirviendo al Señor en otro país. No es sano, no es correcto, no es bíblico. Yo no sé por qué lo hacían, no sé qué razón había. Lo más maravilloso es la familia unida, creciendo juntos en armonía, desarrollando su fe juntos, dando la batalla juntos, adorando juntos,
viniendo a la iglesia juntos. Hermano, usted tiene problemas si sus hijos te estorban orando, al orar, al leer la Biblia o al venir a la iglesia. Usted tiene problemas porque usted tiene que aprender a complementar todo con sus hijos. Toda la vida cristiana junto con sus hijos. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo miro en la Biblia. Y aquí estamos dirigidos entonces a lo que es el desafío a nuestros jóvenes. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Como decíamos en la mañana, el único trabajo de los jóvenes en el hogar es obedecer. Es el trabajo de ellos. No tienen que generar dinero para pagar la renta. Para eso está el esclavo, el esposo, la bestia que trabaja. Los hijos no tienen que estar preocupados para generar dinero para sus ropas, su comida, pagar la renta, ni pagar medicina. Eso es responsabilidad de los padres. Los hijos, el único trabajo que tienen en el hogar es obedecer. ¿Qué? Las reglas. ¿Qué? Las normas. ¿Qué? Los parámetros que se establecen en el hogar para su conveniencia, joven, para su propósito, joven, para su bienestar, joven. Hijos, obedeced en el Señor. El término obedecer, hace poco escuché un tema justamente en mis vacaciones, donde este pastor decía que el término obedecer tiene una connotación bien interesante en el contexto griego. Dice que obedecer implica pon atención a, atiende para entender, con interés de hacer lo que aprendes para obedecer. No me hagan repetir esto, ya lo dije ya. Entonces, cuando dice hijo, obedece, implica atiende con un propósito para poder captar, aprender y poner en práctica, en obediencia, lo que se te está enseñando. Hijo, obedece en el Señor. Esta frase, en el Señor, implica que estamos en Cristo, que somos cristianos, que hemos rendido nuestra vida a Cristo, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Biblia están ansiosamente dispuestos para trabajar en favor tuyo, joven, señorita, para ayudarte, para bendecirte, para hacerte crecer, para desarrollarte bien, para que hagas bien, para que alcances tus metas, principalmente las metas de la voluntad de Dios para tu vida. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. No a tus cuates, no a tus amigos, no a esas filosofías extrañas que se meten por allí, no al internet, no a las películas, no a la música que tiene un mensaje nefasto, que tiene un mensaje liberal, que tiene un mensaje que te manda a hacer cosas contrarias a valores y principios que los padres quieren establecer a través de la Biblia, por medio de la Biblia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Allí radica la principal obediencia. Repito, es la responsabilidad de los hijos el obedecer. ¿Qué cosa? El obedecer las normas que se establecen en el hogar. Estaba pensando en algo ayer y ahora se me vino a la mente. No lo voy a decir ahora. Vamos a aguantarnos para otro momento. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Este término o esta idea, porque esto es justo, implica que por causa de que es la voluntad de Dios, es justo para el creyente el obedecer. En un sentido espiritual. En otro sentido, porque esto es justo, implica la idea que dijimos en la mañana y que dijimos en algunas semanas atrás. Es justo, porque son los padres los que definitivamente aplican toda su fuerza, toda su energía y todo su esfuerzo en criar a los muchachos, en levantar a los muchachos. Por lo tanto, los padres lo único que esperan de usted es obediencia. Mire, déjeme decirle algo, yo no espero nada monetario de mis hijos. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Voy a repetir esto, no espero nada monetario de mis hijos. Me parece que la Biblia dice que son los padres los que atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Hay algunos padres o algunas madres que hacen lo que hacen para con los hijos, esperando que cuando ellos sean mayores, sus hijos los cuiden y los atiendan. En el buen sentido de la palabra, si por cualquier eventualidad se desarrolla esa idea, amén. Pero padres, no debemos esperar que así sea. Somos nosotros los que atesoramos para nuestros hijos y no son los hijos que atesoran para nosotros. Ahí está la hermana Asia, viviendo solita, feliz y contenta. No esperando ni dependiendo de su hijo. Lo único que espera ella de su hijo es que la llame, es que la salude, la visite de vez en cuando y compartan algunos días especiales y que un día rinda su vida a Cristo. Eso es lo que espera Asia. La hermana Elba, ahí en la mañana, ella me dice exactamente lo mismo. Es lo único que espera de sus hijos y ella es feliz viviendo sola. Y yo le voy a decir algo, yo soy feliz viviendo con mi esposa. Y si ella parte primero, voy a ser feliz viviendo solo. No espero nada de mis hijos. Nada. Y no me interesa. Solamente un saludo y una llamada. Mis hijos me mandaron texto hoy día por el saludo del viejito que cumple 60 años, como me dijo uno, y amén. Y quedo contento con el saludo de mis hijos. De ahí esperar algo más. Los hijos tienen que desarrollar su vida independiente. Y si por circunstancias, oiga bien, y si por circunstancias tiene que vivir el papá con uno de los hijos o la mamá con uno de los hijos, no está malo. No estoy en contra de eso. Pero no es que los papás o la mamá anhelan eso. Es que las circunstancias lo permitieron. Por ejemplo, aquí está la hermana Lucila con la hermana Fanny, mamá e hija, que viven juntas y viven con el nieto. Son circunstancias que les permitió crear la familia y tener esa familia de esa manera. No tengo problemas tampoco. No tengo problemas. Cualquiera de los dos casos, solo o juntos, no tengo problemas. Pero tener claridad, el orden correcto de las cosas según yo veo en la Biblia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenga cuidado con las leyes que están pasándose hoy en día. Doy gracias al Señor por la Corte Suprema. Hermano, mire, ¿cuántos saben, están al tanto de la ley que sacó la Corte de Justicia de los Estados Unidos? Y eso es irrevocable. O sea, eso va. Y nadie puede ir en contra de esas leyes porque está establecido por los jueces supremos. Espero que todos escuchen noticias y que no se dediquen solamente con el teléfono o con a ver porquería en el teléfono y en la televisión solamente a ver novelas. Ahora,
las noticias hispanas no van a dar estas noticias, hermano. Los hispanos no dan estas noticias porque están en contra de lo que están promoviendo esos movimientos satánicos, mundanos. Pero es maravilloso lo que ha sucedido con las leyes de este país. ¿Ok? Pastor, ¿y cuáles son las leyes? No estoy predicando de eso. Solamente se lo estoy diciendo, que implica una libertad maravillosa para que nosotros podamos establecer estos valores como corresponde, y yo puedo predicarlos con libertad, y no hay nadie que me lo prohíba en este país. Nadie que me lo prohíba. Y nadie me lo puede criticar, y nadie me puede imponer criterios diferentes. Eso es lo maravilloso de este país. Lo demás no me interesa, la economía, no me interesa un montón de cosas, pero esa libertad es maravillosa que Dios nos ha dado en este país. Por lo tanto, predicamos con libertad todos estos valores, todos estos conceptos, todos estos principios bíblicos. Tenga cuidado con las leyes, tenga cuidado con los gobiernos, tenga cuidado con las filosofías, tenga cuidado con las universidades, con los colleges, con las secundarias, con las primarias, que están enseñando basura y porquería. Por eso que es importante que atiendan a la Biblia, que lean la Biblia, para que se afirmen los verdaderos valores, los verdaderos conceptos, y para que vivamos por estos. Ahora bien, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, hijo, si usted hace esto, va a haber algo importante. Entre paréntesis, yo no le dije el nombre del tema. El tema lleva por título: Hijo, obedece para honrar y para ser bendecido. O sea, hijo, primero obedece. Versículo 1, aquí está. Obedece, te guste o no te guste, te conviene. Te conviene. Al hijo le conviene obedecer. ¿Usted quiere comprar el bolsillo de su papá? ¿El bolsillo de su mamá? Manténgalo contento y contenta, obedeciendo. Y cada vez que usted, hijo, quiera $1, quiera $5, porque usted hace las cosas bien, es muy probable que su papá y su mamá, yo no sé, Jerry, yo no sé, porque él tiene un codo gigante, tipo Goliat. Pero a mí, mis hijos me compran con obediencia. A mí me compran con obediencia. A la cañona solamente me vas a sacar el cinturón para atenderte. Pero con obediencia, mis hijos me compraban y me compran. ¿Quieres de alguna manera manipular el bolsillo de tu papá y tu mamá? Obedece. Tenlo contento, tenla contenta. ¿Y sabes qué? Y fácilmente. Pero si no haces lo bueno y desobedeces, no vas a ir a ninguna parte. Por lo menos conmigo no va. Con mi esposa menos. Con mi esposa menos, porque es más dura que yo. Entonces, primer punto, hijo, obedece. ¿Para qué? Para poder cumplir el segundo versículo. Mira lo que dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar. La palabra honrar en el contexto bíblico significa darle el valor que corresponde y ponerlo en el lugar que corresponde. La pregunta es, ¿cuál es el valor que los hijos deben darle a papá y a mamá? ¿Sabe cuál es el valor? De papá y de mamá. No de manera teórica ni intelectual,
sino de manera práctica. Él es mi papá, ella es mi mamá, y por eso son mi papá y mi mamá. No sé si entienden la idea. Simplemente, papá es mi papá y él merece mi respeto y yo debo de darle el valor y el lugar que corresponde. Mamá es mi mamá y merece mi respeto y por lo tanto yo debo darle el valor y el lugar que corresponde. Entonces, usted lo va a honrar. Entonces, el honor es basado en quién es y no lo que hace. El valor, efectivamente, Pastor Jerry, el valor está basado en lo que es, en lo que representa, y no necesariamente en lo que hace. Porque como dije en la mañana, hay padres que no merecen que sus hijos se porten bien. Voy a repetir esto. Hay padres y madres que no merecen que sus hijos se porten bien. Pero hijo, por causa tuya, para beneficio tuyo, aunque tu papá y tu mamá no merezcan que usted se porte bien con ellos, debe de portarse bien con ellos. Por ti, no por ellos. Me explico lo que estoy, Pastor Jerry, muy acertada esa frasecita, ese concepto. ¿Ok? Porque la obediencia, como dije en la mañana, es para beneficio del hijo. No necesariamente para el beneficio. No necesariamente para el beneficio de papá o de mamá. La obediencia es para beneficio del hijo. Porque Dios promete bendecirlo. Por lo tanto, el que obedece, honra. El que no obedece, no honra. La pregunta es, hijo, hija, ¿cuántas veces usted ha honrado a papá y a mamá por su obediencia? Y hago otra pregunta a la inversa. Hijo, hija, ¿cuántas veces usted ha deshonrado a papá o a mamá por su desobediencia? Lo terrible de todo esto, que a lo mejor tu papá o tu mamá no sabes que has desobedecido en algo. Porque el ojo de papá y el ojo de mamá no miran detrás de la pared. Pero el Señor sí lo sabe. Porque el que da la bendición es Dios, no necesariamente los padres. Y Dios va a ver si hay obediencia, hay honra. Y si hay honra, hay bendición. No hay obediencia, hay deshonra. Y si hay deshonra, no hay bendición y Dios cierra la bendición para tu vida. El hijo es llamado a honrar, a obedecer, a darle el lugar que corresponde a papá y a mamá. Los viejos no saben nada, están viejitos ya mi papá cumplió 60 años, ya no sabe, él es anticuado. Papi, ya yo tengo 25. Papi, ya yo tengo 27. Hijo, quiero que entienda esto, que cuando usted va para allá, su papá y su mamá ya han ido 3 veces para allá y para acá. Conocen ese camino. Hijo, le voy a decir algo. El camino que usted está caminando en este momento y hacia dónde va, ya su papá y su mamá lo pasaron hace tiempo. Y ellos saben, porque tienen experiencia, cuál es la mejor manera de enfrentar el camino que a ti te está tocando caminar ahora. ¿Me explico? Ellos saben. Y ellos se dan cuenta. Yo a veces miro a mi hijo Marcos y a veces miro a mi hijo Dimas, como dije en la mañana, a mí me da miedo porque se parecen a mí algunas cosas. Y me doy cuenta por dónde van y cuál es su intención y cuál es su idea, porque yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Ya tenemos la experiencia. Hay de aquel padre, hay de aquella madre que no usa su experiencia
para usarla para sus hijos, para bien, por supuesto, para velar, cuidar, proteger y todo eso. Primer punto, hijo, obedece. ¿Para qué? Para honrar. Usted aprende a obedecer a sus padres. Usted va a saber honrarlos. Va a saber darle el lugar que corresponde. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Honrar porque es un mandamiento. Honrar porque es una necesidad. Honrar porque es una obligación. Honrar porque es justo, es bueno, sobre la base de la obediencia. Entonces, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tercer punto, entonces, vamos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué yo debo obedecer? ¿Para obedecer a quién? ¿A papá y a mamá? ¿Para qué? Para honrar a papá y mamá. ¿Para qué? Para recibir la bendición porque he honrado, porque he obedecido a papá y a mamá. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano Roque, usted tiene 3 hijos. ¿Cuál de los 3 le ha dado menos carpeta? Ahí está. No, yo no dudé en preguntarte, yo sé lo que tú vas a responder. De los 3 hijos, el que le dio menos carpeta, menos problema, y le dio más obediencia y más respeto y más honra de los 3 hijos, es Natanael. Hermano Natanael, ¿Dios ha bendecido su vida hasta el día de hoy? Como que no fue muy categórico ese sí. ¿Sí o sí? Ahí está. A la edad que tiene, con una tremenda profesión. Con una tremenda profesión. Y dedicado a lo que tenía que dedicarse como corresponde. Todo su tiempo, todo su momento. Usted, hermano Roque, usted empujaba al hermano Natanael que tenía que levantarse, que tenía que estudiar, que tenía que hacer esto. No. Ok, en ese sentido con ninguno. Fue becado completamente para el college y también para la escuela de leyes. Fue becado completamente para el college y para la escuela de leyes, Law School. No tiene dudas ni deudas que no tiene deudas. Becado 100%. Muy inusual para una escuela de leyes. Yo no sé, pero yo no sé de dónde viene esa bendición. Yo no sé de dónde viene esa gratificación. Yo no sé de dónde viene esa premiación, por decirlo así. Es un muchacho que no le dio carpeta ni a su papá, ni a su mamá menos. Me parece que es un ejemplo práctico para la gloria de Dios de lo que estamos tratando de decir. Hijos, obedeced a papá y a mamá, porque es justo, porque agrada al Señor, porque de esta manera honramos a quien obedecemos, en este caso a papá y a mamá, por supuesto a Dios. Y el que honra, el que le da el lugar que corresponde, aquel hijo, aquella hija que le da el valor y el lugar que corresponde a papá y a mamá en obediencia, tiene promesa. Dios promete bendecirle. Dios promete ayudarle.
yo no estudié lo que debía haber estudiado por cabezón y desobediente. Obviamente hablando, no estaba en Cristo, estaba en el diablo. Y perdí mi juventud por tonteras, por mundanalidades triviales y pasajeras, por deshonrar a mis padres en algunos sentidos. Y perdí la oportunidad. Sí me habría gustado haber sido creyente más joven para haber tenido las cosas más claras. Pero doy gracias al Señor a la edad que me llamó, porque no me llamó ya después de tener mi vida con un matrimonio o con 2 matrimonios y quizás vuelto loco y sin idea. Me llamó soltero, con una vida un poco desordenada que el Señor me permitió arreglarla poco a poco. Pero me habría gustado que hubiera sido más joven, porque más joven hubiera tenido una cabeza correcta para pensar y establecer bien las metas para mi vida. De todas maneras, doy gracias al Señor para que te vaya bien en tu salud, en tu escuela, en tu educación, en tu profesión, para que te vaya bien en tu trabajo, en tu economía, en tus planes, en tus proyectos, para que te vaya bien como soltero, como casado, como papá, como mamá, para que te vaya bien como esposa, para que te vaya bien como esposo. Los conflictos en la familia son el resultado del quebrantamiento de leyes de Dios. Y el que quebranta las leyes de Dios deshonra a Dios. Obviamente hablando, deshonramos, la esposa deshonra al esposo, el esposo deshonra a la esposa, los hijos deshonran a los padres y los padres también deshonran a los hijos a veces por no hacer lo correcto. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Hijo, obedece. Para honrar y para entonces ser bendecido. Ahora comienza la predicación. Vamos a Génesis capítulo. Solamente una ilustración breve. Génesis capítulo 30 Génesis capítulo 41, ejemplo en todo esto. Aquí está la historia de José y quiero tocar 2 o 3 puntos simplemente a manera general. Génesis capítulo 41, del 37 al 43. Ya José salió de la cárcel, ya José interpretó el sueño a Faraón. ¿Y a qué conclusión llegó la vida de José en este momento? Génesis 41, 37 al 43. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, dice Faraón, el presidente de Egipto, a José, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, José llegó a ser el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo en aquel tiempo. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
¿Por qué José fue bendecido? De tal manera, grandemente. ¿Es casualidad? Simplemente el tipo era bonachón, era buena gente, era simpático, le caía bien a la gente y por eso fue bendecido. No. José obedeció desde pequeñito a quien tenía que obedecer. Vaya brevemente aquí a Génesis capítulo 3, ahora Génesis 37. Génesis 37, 1 y 2. 3 aspectos de José en obediencia. En el hogar, en obediencia, como parte de la casa de Potifar, que tiene que ver con una obediencia moral y obediencia cuando estuvo en la cárcel a las leyes. Génesis 37, 1, 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. La pregunta es, ¿quién envió a José y a sus hermanos a apacentar a las ovejas? Ya sabemos que es su padre. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Pero mire lo que dice ahora, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Pastor, José era un chismoso. Era el penúltimo hijo. Y dice la Biblia que José informaba la mala fama de sus hermanos a su papá. Solamente 2 comentarios. ¿Lo informaba porque el muchachito era chismoso? ¿O lo informaba porque su papá le encomendó la tarea? Estaba leyendo algunos comentarios y no hay certeza. Pero yo me puse a leer los otros versículos y encuentro un versículo que me da certeza que no era que José quería andar chismeando en contra de sus hermanos. Era un concepto de obediencia, nada más. Acompáñame aquí al versículo que descubrí que puede ayudarnos. Génesis 37, 13 y 14. Versículos 13 y 14. Jacob había mandado a sus hijos no sé a qué lugar para pastorear las ovejas. Y José entonces Jacob llamó a José, versículo 13 y 14, y dijo Israel, es decir, Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, obediencia a papá. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. La pregunta es, los chismes que José le llevaba a su padre en contra de sus hermanos, de acuerdo a ese versículo para mí, era simplemente que Jacob, Israel, le había encomendado la tarea a José. Infórmame lo que está pasando. Infórmamelo. Porque versículos 13 y 14 lo dice. No era un trabajo agradable. Los hermanos odiaban a José. Los hermanos sabían que José hablaba. Y posiblemente sabían que también que Jacobo, el papá, se lo pedía. Y aún así no querían saber de José. Pero José cumplió. Avanzamos la historia, agarraron a José, lo querían matar, lo echaron a una cisterna, no tenía agua, no se ahogó, estaba seca, pasó una caravana que iba a Egipto y lo vendieron a una caravana de los ismaelitas y lo llevaron, vendido como esclavo a Egipto. En Egipto llegó y fue un empleado, fue un esclavo de la casa de Potifar. El muchacho era inteligente, el muchacho era buen mozo,
elegante, bueno, así como yo, igual, así mismo inteligente o hermoso, elegante. O sea, no podemos, bueno, no puedo colocar el ejemplo de otro varón porque para mí son todos feos, todos varones, yo soy el único elegante aquí. Entonces, es el mejor ejemplo que puedo dar en todo esto. Y resulta que la esposa de Potifar fijó los ojos en él. Estaba obsesionada con él. Quería acostarse con él. Quería tener intimidad con él. Y lo molestaba. Yo no sé por qué no le aplicaron la ley del acoso a esa mujer en aquel tiempo, como hay ahora. Acoso es una cosa ahora, ¿cierto? Ilegal y se puede demandar por el acoso. ¿Qué es lo que hizo José? Un día estaba allí limpiando, arreglando las cosas y da la casualidad que se metió a uno de los cuartos y ahí estaba la hija del diablo. Agarró a José y lo agarró de la ropa y José salió huyendo y la toga principal la dejó allí y José salió huyendo. Fue acusado, pero entonces tuvo un diálogo con la mujer y le dijo, aquí mi amo todo, yo puedo tener todo en esta casa, solamente a ti no puedo tenerte porque tú eres la mujer de él y yo no voy a pecar contra mi Dios. Moralmente hablando también obedeció. Fue llevado injustamente a la cárcel y se sometió a todas las leyes que habían en la cárcel. Fue probado en su hogar, hubo obediencia. Fue probado en la casa de Potifar, bajo esa circunstancia hubo obediencia. Fue probado en la cárcel, hubo obediencia. ¿Podemos esperar menos de José que llegara a ser el vicepresidente de la nación más grande del mundo? Ahora, escúchame, yo no te estoy diciendo que tú vas a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. No, ni la vicepresidenta, que si eres tú una muchachita. A lo que quiero concluir es esto: Dios cumple lo que promete. Joven, obedezca. Es por su bien. Obedezca. Yo conozco tantas vidas por consejería. Escúcheme, con esto termino. Yo conozco tantas vidas de hombres y mujeres que se enojaron con papá o con mamá, que en algún momento le dijeron no en algo. Y estos muchachos, siendo jóvenes, se llenaron de ira, de enojo, de resentimiento y de amargura contra su papá y contra su mamá. Y apenas pudieron, se rebelaron con ellos. Y terminaron haciendo lo que su papá y su mamá le dijeron que no y desgraciaron sus vidas hasta el día de hoy. Por un enojo. Porque se obsesionaron con algo o se obsesionaron por alguien y al recibir el no de papá y mamá se volvieron locos e hicieron con su vida lo que quisieron cuando pudieron y dañaron sus vidas. Sus viejos sufrieron, claro que sí, pero quien lleva la principal consecuencia es el desobediente. No cometas ese error. No cometas ese error. No dañes tu vida por la desobediencia. Obedece. ¿Para qué? Para honrar a papá y mamá y así honrar a Dios. Y entonces Dios va a bendecir tu vida. Amén, puesto en pie. Padre, le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por su palabra, le damos gracias porque nos permite enseñarla, nos permite dedicar tiempo a ella para enseñar estos principios, para enseñar estas verdades. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice principalmente a nuestra juventud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor le bendiga.